Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Hola hermanos, en este día quería tratar un tema que me han preguntado en varias ocasiones algunos padres, y era el hecho de cómo actuar cuando los hijos no son creyentes. Normalmente esta pregunta viene de padres que tienen hijos en la edad de la adolescencia o preadolescencia. La mayoría de veces comprende hijos entre los 10, 11 hasta los 20 años. Es más o menos la franja de edad que casi siempre los padres vienen a preguntarnos cómo actuar, qué hacer cuando tus hijos no son creyentes. ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta que nuestros hijos no aman a Dios? ¿O qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que hemos llevado a nuestros hijos a la iglesia, hemos procurado darles el mejor ejemplo, hemos intentado instruirles en la palabra del Señor y aún así nuestros hijos no quieren nada de Dios? Nos damos cuenta de que los hijos se pierden, quieren el mundo, y como nosotros quizá tenemos valores cristianos, los hijos empiezan a hacerlo a la espalda, hacen trampas, mienten, porque al final siguen la inclinación de sus corazones que no quieren a Dios, aunque hayan sido instruidos con buenos valores. Así que hoy vamos a tratar este asunto y yo creo que puede ser muy interesante porque es algo que sufren muchos padres. Es algo que sufren muchos padres y es el hecho de cómo actuar, qué hacer cuando los hijos no son creyentes. Vamos a tener que decir varias cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar este asunto. En primer lugar, debemos dar un mensaje quizá no sé si llamarlo esperanza, pero para que los padres no sientan un peso total de culpa por eso. Porque muchas veces los padres sienten un peso de culpa al ver que sus hijos no quieren a Dios y se sienten culpables. Pero hay una cosa que debemos tener presente: los padres no pueden salvar a los hijos. Es decir, los padres no pueden hacer que un hijo ame a Dios. Los padres no pueden tocar el corazón de sus hijos, cambiar el corazón de sus hijos o entrar en el corazón de sus hijos, arrancar el corazón de piedra y ponerles un corazón de carne. Los padres no pueden dar a sus hijos el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos partir de una base: solo Dios puede hacer que los hijos de padres creyentes también sean creyentes. Solo Dios puede traer esa conversión al corazón. Solo Dios puede traer ese nuevo nacimiento. Así que por un lado, los padres no deben sentirse culpables de la salvación o no de sus hijos, porque la salvación corresponde al Señor. Nadie se va a perder y va a llegar ante Dios diciendo: mira, yo es que me he perdido por culpa de mis padres. Yo te amaba, yo te quería, pero mis padres no me dejaron. No es así. La verdad es que la salvación corresponde al Señor. Solo Dios puede hacer nacer de nuevo a una persona. Solo puede traer Dios ese Espíritu Santo al corazón de aquellas personas que se arrepienten y creen en el Evangelio. Y eso es una obra que solo Dios puede hacer. Así que por un lado, los padres deberían estar un poco más en paz en ese sentido, sabiendo que la salvación de sus hijos no es una obra de ellos, no depende de ellos. Por otro lado, tenemos que tener otra cosa. A pesar de que la salvación corresponde al Señor, los padres sí son responsables. Es decir, cuando nosotros enseñamos que Dios es soberano en la salvación, cuando nosotros enseñamos que solo Dios puede obrar en el corazón de los hijos y solo Dios puede salvar a los hijos, eso no significa que tomemos todas las responsabilidades bíblicas que tienen los padres y las tiremos a la basura. Es decir, la Biblia dice que los padres deben enseñar a los hijos la palabra de Dios. La Biblia dice que los padres deben instruir a los hijos en el temor del Señor. Así que sabemos que la instrucción bíblica, la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios y la modelación de esa palabra, es decir, ofrecer los padres una imagen de cómo es una vida cristiana con un buen testimonio, es una responsabilidad que ellos tienen. Y obviamente, si ellos no hacen su parte, se nota en la vida de los hijos. Es decir,
tenemos que saber diferenciar entre la salvación que corresponde al Señor y la responsabilidad de los padres. ¿Cómo lo explicaría? Hay padres que han hecho todo su trabajo bien, es decir, se han esforzado por educar a sus hijos en el temor del Señor, se han esforzado por criar a sus hijos en el temor del Señor, han sido buenos ejemplos de conducta, de cómo el cristianismo se vive conforme a la voluntad de Dios, de cómo se vive la fe. Pero aún así sus hijos se han apartado, es decir, nunca han nacido de nuevo, nunca han querido a Dios. Pero eso no es culpa de ellos. Ellos hicieron su parte, pero el corazón de sus hijos era una frontera que ellos no podían traspasar. Por otro lado, vemos también la inmensa gracia de Dios en algunos casos en los que los padres han sido nefastos. Los padres no han sido un buen ejemplo, los padres no han instruido a los hijos, pero en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios y en la soberanía de Dios, al Señor le ha placido que esos hijos, que esos jóvenes, que esos niños le conozcan y los ha hecho nacer de nuevo. Muchos quizá somos los primeros creyentes de nuestra familia y esa es la evidencia de que muchos sin venir de una casa cristiana podemos conocer un día al Señor. Así que debemos saber separar eso. Por un lado, los padres no se deben culpar de la salvación o no de sus hijos, porque la salvación corresponde al Señor, porque los padres no pueden obrar en el corazón de los hijos esa conversión que se debe dar en el interior del hombre. Sin embargo, los padres son responsables de actuar debidamente con los hijos y no actuar y vivir conforme a una paternidad bíblica va a tener consecuencias en la vida de los niños. Otra cosa importante, cuando nosotros sabemos eso, ¿qué hacemos? Si quizá ahora somos padres que ahora sí queremos hacer las cosas bien, pero los primeros años de nuestros hijos no los instruimos en el temor del Señor y ahora tenemos adolescentes que no quieren a Dios. ¿Qué hacemos si nosotros como padres hemos conocido al Señor ahora y nuestros hijos ya tienen 17 años y han vivido su vida literalmente en el mundo y nosotros nunca les hemos hablado del Señor y ahora somos padres cristianos que tienen hijos no cristianos en casa? O quizá, ¿cómo actuamos si tenemos hijos no cristianos, pero a pesar de que les hemos instruido en el temor del Señor, hemos sido buenos ejemplos y nosotros somos fieles cristianos? ¿Cómo actuamos con ese hijo que no quiere a Dios? ¿Cómo actuamos con ese hijo que no quiere orar? ¿Cómo actuamos con ese hijo que no ama la Biblia, que no ama ir a la iglesia a congregar con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo y son cosas que al no ser creyente no las ama, le aburren. ¿Cómo actuar con ese hijo que lo llevas al culto y él está sentado así como aburrido, con ganas de que acabe, porque va a ir por sus padres, pero que si tú le dijeras en ese día, hijo, ¿y si faltamos al culto y nos vamos a una heladería? Lo preferiría 1000 veces. ¿Cómo actuar con ese hijo que tú sabes que su corazón está inclinado al pecado, ama el pecado y sabes que a tus espaldas va a hacer cosas inadecuadas que no agradan a Dios? ¿Cómo actuar? Pues vamos a hablar un par o tres de cosas que creo que son importantes. Después de tener en cuenta que no puedes salvar a tu hijo, no puedes salvarlo, vamos a ver qué cosas sí puedes hacer por tu hijo no cristiano. ¿Qué cosas sí puedes hacer por tu hijo no cristiano? Número 1, debes ponerle límites. Cuando vive en casa es algo que tienes que tener claro. Es decir, que tu hijo no sea cristiano no significa que dentro de tu lugar de autoridad, que es tu hogar, viva como le dé la real gana. Por ejemplo, tu hijo puede tener ya 16, 17 años y no ser cristiano, pero tú lo eres. Y en tu casa tú eres la autoridad. Es decir, en tu casa se va a honrar a Dios. Que él no quiera ser cristiano, mientras viva en tu casa como un hijo menor, esté bajo tu autoridad, él va a tener que someterse a tus normas y reglas. Eso es así. Porque ahí no se trata de cristiano o no cristiano, se trata de que él es hijo. Y tiene el deber de obedecer a los padres. Tiene el deber de obedecer a los padres. Así que en primer lugar, pon límites a tu hijo.
Es decir, tú sabes que si no es cristiano en el instituto, probablemente va a pecar, en la escuela va a pecar y va a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pero tú no puedes contribuir con eso. No puedes pensar como, mi hijo no es creyente, entonces como no es creyente, ya que haga lo que quiera en casa, que vea en la tele lo que quiera, que escuche en casa la música que quiera, que traiga a sus amigos a casa a hacer lo que quiera, que traiga a la novia a casa a hacer lo que quiera, que viva como... No. Vuestra casa, vuestras normas. Y mientras el hijo viva ahí, las va a tener que respetar, sea cristiano o no sea cristiano. Así que en primer lugar debes enseñar a tu hijo a respetar los límites. Y debes ponerle límites. Es decir, debe haber una normativa en el hogar. Todo hogar tiene normas de a qué hora se va uno a dormir, a qué hora se llega a casa, a qué hora se almuerza y cosas similares. Y qué se ve en la televisión y qué se permite y no se permite. Y eso se va a tener que respetar mientras, como un hijo menor, viva bajo tu tutela o aunque sea mayor de edad, mientras viva bajo tu tutela porque está en tu hogar y es tu casa y son tus normas y tú has determinado que en tu casa se respete al Señor. Por ejemplo, es como si alguien no creyente de mi familia viene a comer a nuestra casa. Nosotros en nuestra casa somos abstemios, no bebemos nada de alcohol ni una sola gota. Pero yo sé que mi familia no creyente no lo es. Toman a lo mejor vino en la comida o cerveza en la comida y esa es una costumbre que tienen. Ellos tienen esa costumbre, pero en mi casa hay una norma. En mi casa somos abstemios. ¿Qué significa? Que si vienen a nuestra casa no van a traer su botella, no van a traer su bebida. Es mi casa y son mis normas. Cuando yo voy a su casa, porque me invita a comer mi familia, yo bebo agua o un refresco en la mesa, pero yo entiendo que su casa son sus normas y pueden tomar su vino, su cerveza o lo que ellos quieran, pero yo bebo lo que a mí me apetece. Pero en mi casa, así como yo respeto que en la suya se sirvan alcohol, en la mía se respeta que no se sirve alcohol. Entonces, nuestra casa, nuestras normas. Así que en primer lugar, tu hijo debe tener límites. Debe de tener límites. Por otro lado, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Una cosa, muchos padres han criado a sus hijos como si desde nacimiento fueran cristianos. Es decir, les han dado los valores cristianos, los principios cristianos y les han puesto las normas de conducta cristianas. Les han enseñado los mandamientos, lo que está bien, lo que está mal. Y eso es correcto, totalmente correcto. Le has enseñado tus principios y tus valores, y tus principios y tus valores están arraigados a la palabra del Señor, y por lo tanto le has enseñado a tu hijo cómo vive un cristiano. ¿Con qué esperanza? Que él viva de esa manera. Claro, sabiendo que no es cristiano hay un problema. Tarde o temprano, la inclinación de su corazón va a ser el pecado. Y por lo tanto, es lo que pasa cuando llegan a determinada edad y los padres ven que esos valores y principios que han vivido delante de sus ojos no eran realmente los que hay en su corazón, porque su corazón está inclinado al pecado. Los niños no se convierten por normas, por mandamientos. Repito, los límites están bien, los valores están bien, los principios están bien, los mandamientos están bien, pero la Biblia enseña que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La Biblia enseña que Dios le ha placido salvar a los hombres por la locura de la predicación, y esa predicación que Pablo habla se refiere a yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Apunta al mensaje de la cruz, es decir, el Evangelio. Como padres tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio a sus hijos, de mostrar a sus hijos que son pecadores, de mostrar a sus hijos que están condenados ante la ley de Dios, que no tienen escapatoria y que su única esperanza está en Jesucristo, en poner su fe en la persona y obra de Jesucristo y arrepentirse de sus pecados, deseando dar la espalda a sus pecados y vivir para Dios. Deben predicar el Evangelio a sus hijos esperando que un día Dios obre en sus corazones. No solo se les puede poner normas,
no solo se les puede requerir obediencia a conductas ya normativas, se les debe predicar el Evangelio. Se les debe predicar el Evangelio. Se les debe conducir a Jesús. No queremos que vivan como cristianos y acaben en el infierno. Queremos que amen a Dios sobre todas las cosas. Queremos que miren a Jesús y lo llamen mi Señor y mi Salvador. Así que deben predicar el Evangelio a sus hijos. Tercer lugar, creo que esta es muy importante. Amen a sus hijos. Amen a sus hijos. Pastor, pero yo amo. ¿Qué padre no ama? Ya no te digo que solo le ames, te digo que le muestres tu amor. Hay muchos hijos que cuando saben que sus padres son cristianos y ellos no son cristianos, empiezan a sentir cierto rechazo por parte de los padres. Es decir, empiezan a sentir que los padres ya no los aman como hijos, que los ven como ciudadanos de segunda. Es más, muchas veces los padres muestran rabia, ira, amargura y enfado contra sus hijos, casi odio por no ser cristianos. Y miren, la Biblia nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. ¿Cómo no podemos amar a nuestros hijos a pesar de que no sean creyentes? Sé que es doloroso, sé que el corazón se rompe al ver que alguien que amas tanto como un hijo no quiere a Dios. Pero odiarlo, rechazarlo, decirle o cristiano o ya no eres mi hijo, o cristiano o ya no te quiero en mi vida, no es así. Así no vas a alcanzar a tu hijo con el Evangelio. Así no vas a conseguir que tu hijo escuche el Evangelio de tus labios, porque va a sentir tu rechazo. Pero óiganme, no significa ahora aceptar su pecado. Decir, mira, mi hijo ahora está en fornicación, tiene novia, que la traiga a casa, que vivan tumbados, pegados en el sofá, que se vayan los dos a la habitación a ver una película y nosotros aquí en casa. No. No. La casa, somos creyentes, como hemos dicho, tiene normas para creyentes y yo no estoy de acuerdo con tu pecado. Yo no comparto tu pecado. Yo no apruebo tu pecado y en mi casa no se va a permitir tu pecado. Pero yo te amo. Eso es lo que debe tener claro tu hijo. Tu hijo debe tener claro que hay una diferencia entre él y su pecado. Y eso se lo vas a tener que recordar. Decir, hijo, yo te amo. Amo tu vida. Amo tu alma. Amo tu corazón. Quiero lo mejor para ti. Quiero que conozcas al Señor. Y cada vez que te caigas, te voy a levantar. Y cada vez que tropieces, te voy a extender una mano. Y si un día necesitas un órgano, yo te lo voy a dar. Y si un día necesitas sangre, yo donaré la mía. Y si un día necesitas una ayuda, yo seré el primero en estar. Y si necesitas un dinero, yo si puedo, te lo daré todo. Porque eres mi hijo y te amo. Pero no comparto tu pecado. No acepto tu pecado. Y no voy a permitir tu pecado en nuestra casa. Porque tu pecado ofende a alguien que yo amo más, ofende a Dios. Y yo te amo, hijo, pero te amo tanto que sé que el pecado mata, que sé que el pecado esclaviza, que sé que el pecado es la ruina y por eso, hijo, no compartiré tu pecado, no aprobaré tu pecado, en casa no toleraré tu pecado, pero yo te amo. Ten compasión de tu hijo. Muéstrale misericordia, que vea tus lágrimas, que diga, no, mira, mi padre no me odia, odia mi pecado y sufre y llora por mí, y sufre por mí, me ama. Deben entender eso. Sus hijos tienen que ver su amor por ellos, percibir su amor por ellos, sí, aborrecer su pecado, no compartir su pecado, no permitir su pecado en casa, pero mostrar que a ellos los aman. Tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que ser pacientes con nuestros hermanos, soportarnos los unos a los otros. ¿Cuánto más no deberemos mostrar amor, compasión y misericordia con nuestros hijos? ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en el fondo sus hijos sí pecan voluntariamente, aman el pecado, pero no saben lo que hacen realmente porque no conocen a Dios. Así que deben amar a sus hijos, deben amar a sus hijos. Y por otro lado, otra cosa muy importante,
Deben orar por ellos, orar por ellos. Sus hijos ya los han visto criticar sus pecados, hablar de sus pecados, y está bien corregir sus pecados, hasta irarse a veces habrán visto con sus actitudes, pero les han oído orar por ellos. Han ido ustedes a su habitación por la noche, han puesto su mano sobre su espalda o sobre su cabeza y han pedido a Dios por sus vidas. Le han dicho: Señor, amo a mi hijo, salva a mi hijo, toca el corazón de mi hijo. Han oído las oraciones de amor de un padre, las oraciones de amor de una madre. Clama a Dios por tus hijos, no solo con ellos, también en lo secreto de tu habitación. Derrama tu corazón ante Dios: Señor, salva a mis hijos. ¿Y cuánto? Todos los días, mientras tu hijo esté vivo o tú estés vivo, todos los días, ora por tus hijos. Ora por tus hijos. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios misericordioso. Él puede obrar en sus corazones, Él puede quebrantar sus corazones, Él puede hacerlos nacer de nuevo. Así que clama a Dios por tus hijos. Clama a Dios por la salvación de tus hijos. Clama a Dios por sus vidas. Así que, recapitulando un poco, recordemos, no pueden salvar a sus hijos. Tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos desde pequeños en el temor del Señor, enseñarles la palabra del Señor y instruirles en los valores cristianos de la vida, sabiendo que al final eso no significa que sean cristianos. Muchos vivirán como cristianos un buen tiempo porque han sido criados en valores cristianos, pero luego se verá la inclinación de su corazón de una manera más clara. Entonces, deben poner límites en el hogar, deben establecer normas. Mientras vivan bajo su tutela, deben respetar sus normas. Y si su casa vive para la gloria de Dios, es una casa que busca honrar a Dios, sus hijos no van a poder compartir su pecado libremente en su hogar porque van a tener que cumplir sus normas. No por ser cristianos, por ser sus hijos. Por otro lado, deben amar a sus hijos. Deben predicar el evangelio a sus hijos. Y deben orar por sus hijos. Alguien me preguntó también: ¿y los tengo que obligar a ir a la iglesia si viven en tu casa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si la familia va y él vive en tu casa y está siendo sustentado por ti, está siendo mantenido por ti, está siendo cuidado por ti, llévalo a la iglesia, llévalo a la iglesia. Otra oportunidad más de que la palabra de Dios quebrante sus corazones. Piensa, hermano, que un día tu hijo a lo mejor se independicia y ahí ya no le vas a poder obligar a ir a la iglesia. Ahí ya no va a poder cumplir tus normas y ahí va a vivir absolutamente como le dé la gana. Así que mientras esté bajo tu tutela, sí, llévalo a la iglesia. Llévalo a la iglesia. Claro que cada caso, hay situaciones muy delicadas y habría que analizar cada caso de manera particular, pero yo espero que esto traiga un poco de esperanza a los padres. Padres, Dios puede salvar a sus hijos. Dios puede salvar a sus hijos. Y por otro lado, por favor, se me estaba olvidando y es de suma importancia, sean un buen ejemplo para sus hijos. Sean un buen ejemplo para sus hijos. Cuando Pablo habla de la fe sincera de Timoteo, Pablo dice que esa fe sincera la ha visto primero también en su madre y en su abuela. Muchos hijos no quieren nada de Dios, no quieren nada de la iglesia, no quieren nada de la fe, porque lo que ven en sus padres no es lo que sus padres profesan con sus labios. Sus padres van al culto el domingo y luego se chillan en casa, no se hacen caso, no oran, no leen la Biblia, no ven a Dios en su casa y solo ven a sus padres como un par de hipócritas, como un par de hipócritas. El pastor enseñando que hay que hablar con mansedumbre, el padre pegando gritos. El pastor enseñando que hay que orar, el padre no ora. El pastor enseñando que hay que leer la Biblia, el padre no la lee. El pastor enseñando cómo debe ser un matrimonio y en casa se odian. El pastor enseñando esto y en casa lo contrario. El pastor enseñando que no hay que robar y los padres trabajando y cobrando todo en negro y sin pagar impuestos. Los hijos miran y dicen, esto es una hipocresía. ¿Para qué voy a ir yo a la iglesia? ¿Para qué yo voy a hacer esto? Si mis padres son unos hipócritas y seguro nos vamos todos juntos al infierno porque ellos solo fingen ser cristianos. Obviamente, eso lo he visto en muchos casos y eso solo al final sale ese odio y esa rabia de la boca de los hijos, sobre todo cuando son inconversos y ya no se guardan nada y dicen, ¿quieres saber algo, pastor? Yo no quiero saber nada de la iglesia porque mis padres son unos hipócritas. Es como cuando le preguntas a los niños de la escuela infantil, a los chiquititos, le dices, oye,
tus papás oran en casa. No, pastor. Y leen la Biblia. No, pastor. Y ven predicaciones. No, pastor. Ven películas. Sí. Ven series. Sí. Y los hijos, los pequeñitos no mienten, a no ser que los padres les digan que mientan. Pero esa es la realidad. La hipocresía del hogar mata a los niños. Mata a los niños. Los destroza. Y sí, gracias a Dios, a veces Dios es bueno y misericordioso y acaba trayendo conversión al corazón de los hijos, mientras los padres van a acabar siendo de aquellos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre, pero el Señor dirá, apártate de mí porque nunca te conocí. Debes ser un ejemplo para tus hijos. No solo hablarles de la palabra, hablarles del evangelio, sino ser un modelo de conducta. Poder decirle a tus hijos, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Así que, como te he dicho, hermano, la salvación es del Señor. Pero si tus hijos no son creyentes, predícales. Vive la fe realmente delante de ellos con sinceridad. No seas hipócrita. Sea un buen ejemplo. Ámales, ponles límites y ora por ellos al Señor, rogando que Dios pueda tocar sus corazones. Acompáñame. Vamos a hacer una breve oración, 1 minuto solo, una pequeña oración. Vamos a pedir a Dios por los padres que tienen hijos no creyentes, que el Señor les ayude. Padre, te damos gracias, porque si oramos a ti, Señor, es porque un día nos salvaste. Y ahora sabemos, Señor, que podemos venir ante ti no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo y saber que tú escuchas nuestras oraciones. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad. Queremos pedirte en esta hora, Señor, por aquellos padres, Señor, que te aman, aquellos padres que son tus hijos, pero que tienen hijos que no te conocen, que tienen hijos, Señor, que se rebelan contra ti, que aman el pecado, que no te aman sobre todas las cosas. Señor, en primer lugar te pido, da fuerzas a esos padres, pues sabemos que es doloroso, Señor, es doloroso. Es sufrido en el corazón el hecho de ver como alguien que amas como un hijo está caminando a la perdición, está caminando hacia la condenación. Señor, dale fuerzas a esos padres, dale paciencia a esos padres, dale amor a esos padres. Llévalos, Señor, a rogarte a ti por la vida de sus hijos, Señor. Ten compasión de esos padres, que puedan ser un buen ejemplo para sus hijos, que puedan mostrarles su afecto, pero también, Señor, no tolerar su pecado. Que puedan mostrarles que los aman, pero que te aman a ti más, Señor. Y Padre, toca el corazón de esos niños. Toca el corazón de esos adolescentes. Toca el corazón de esos jóvenes, Señor. No hay alma que tú no puedas convertir. No hay corazón que tú no puedas doblegar. Para que podamos ver a padres que hoy sufren mañana, Señor, regocijándose por la salvación de sus hijos. Te pedimos, Señor, todo esto. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.